que se va haciendo todos los domingos y que actualmente pues la Iglesia me ha encargado que lo haga, y yo con todo gusto y por trabajar para el Señor pues lo estoy llevando a cabo. Entonces vamos a empezar con una pequeña oración para conceder, para pedir la concesión de la gracia del Señor, y después ya nos metemos en materia. Señor, gracias por el nuevo día, gracias por estos momentos que nos concedes con los hermanos para que podamos fortalecernos en la fe, para que podamos entre todos entender mejor tu palabra. Danos la gracia del Espíritu Santo para que podamos discernir lo que tú quieres decir, lo que tú nos quieres transmitir a través de tu mensaje, Señor, para que podamos ser hijos obedientes, siervos fieles, Señor, todo para tu engrandecimiento, para nuestra edificación, para llevar más adelante la obra que tú nos has encomendado, Señor. Queremos formar parte de tu cuerpo espiritual, Señor, y queremos que pongas en nosotros esa gracia que tú solo tienes para que nosotros podamos ir más allá en nuestra tarea, Señor, en nuestra misión como obreros del Evangelio, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces, hoy vamos a continuar. Veis que sale ahí en la pantalla una especie de gráfico. Es un PowerPoint, ¿verdad? Un PDF, bueno, como lo queráis llamar. Isaías 40 sigue siendo, porque da mucho de sí, es una parte de la Biblia que, bueno, como todas, realmente podríamos coger solo un versículo, ¿verdad?, según qué parte de la Biblia, y podríamos empezar y seguir, ¿no? Pero bueno, en este caso es lo que tenemos aquí, y vais a ver, os paso ya al siguiente para que vayáis viendo un poquito. Nos quedamos en el 10. Esto tan bonito que veis, esta novedad, la ha hecho la hermana Andrea, que el otro día estaba aquí en el ordenador, pues ayudándome un poquito para pasar la cita o para ponerla, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo le pasé mis apuntes. La sorpresa fue que me empezó a hacer aquí unas cosas maravillosas, ¿no? Gloria al Señor y gracias a la hermana Andrea, por supuesto, Ya lo veréis, es que con esto no habéis visto nada todavía, o sea que es muy bonito. Bueno, entonces, aparte también es práctico para que vosotros podáis ir siguiendo un poco mejor. Que quiera buscar, pues lo busca, ¿no? O se lo apunta o lo que os parezca conveniente, ¿no? Y si no, pues lo vais a tener ahí, en principio, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis más claro. Bueno, lo que faltaría es un poco el comentario que hago yo, evidentemente, pues eso ya es aparte, ¿no? Arriba os va a salir la cita de las de Isaías 40. Os recuerdo que es conveniente, si queréis, pero bueno, que cogéis vuestras Biblias y como siempre, como las últimas veces que vamos haciendo, os situéis en este capítulo, ¿no?, del profeta Isaías, para que veáis un poco el conjunto, porque vamos a seguir verso tras verso, ¿no? Hemos hecho ya los 9 primeros, vamos a continuar con el 10. Como repaso, os recuerdo que este capítulo, digamos que se podría dividir en dos partes. La primera, Jehová consuela a Sión, que son 11 versos, con lo cual esa primera parte estamos ya al final, solo quedan 2 versos, el 10 y el 11. Y la otra, el incomparable Dios de Israel, es el resto hasta los 31 versos que tiene, o sea, 20. Digamos que la segunda parte es 2/3 partes, más o menos, y la primera un tercio, ¿no?, del contenido total. En la primera habla básicamente de cómo Dios nos ayuda, cómo nos protege, cuáles son los medios que pone para estar como un padre o como un pastor, ahora lo veremos. Y la otra es el poder de Dios, en qué consiste, ¿no? Sobre todo respecto a la naturaleza, respecto a las naciones, por encima de otros dioses, de ídolos, etcétera, etcétera. Entonces lo iremos desgranando, ¿no? Muy bien. Así que eso para que lo tengáis un poco más claro. Entonces, el verso 10 es: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará
He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Bueno, señoreará el Señor, nosotros le llamamos así, a Dios también, ¿no? Quiere decir que, en este caso, señorear es dominar, ¿no? Tener el control de algo, tener el poder de algo, ¿no? Una de las características de Dios que nosotros apreciamos o que reconocemos es su poder, precisamente, ¿no? A mí me gusta hacer muchas veces comparaciones con lo que es, no sé cómo decir, la forma de pensar o la, no sé, ideología, como lo queréis decir, ¿no? Del mundo, ¿no? Para ver un poco el contraste. En el mundo el poder no está bien visto. O sea, si tú tienes mucho poder, dicen, bueno, es que ese tiene demasiado poder, ¿no? No, que se abaje, que se ponga a nuestro nivel, ¿no? Los políticos tienen mucho poder. Realmente para nosotros eso también es así. O sea, una persona que tiene mucho poder o una empresa, no sé cómo decir, que realmente no puedes hacer nada con ella. Por ejemplo, bueno, os habrá pasado a veces pues, con las empresas estas de teléfonos, ¿no? Que te ponen una factura que no es la que te corresponde y tú empiezas a llamar allí y bueno, y no sabes ni cómo hacerlo porque tiene muchísimo poder, ¿no? En el caso del Señor yo creo que este poder es un poder justificado. Pero claro, el mundo no quiere darle poder a nadie y tampoco al Señor. Nosotros le damos poder al Señor y sabemos que es el único que tiene un poder auténtico y verdadero, porque Él lo tiene todo, ¿de acuerdo? Bien, señorear. Bueno, es un poco por esa palabra en realidad, ¿no? Entonces, fragmentos de alguna forma equivalentes que vemos en el propio Isaías, que hay bastantes. Digamos que si leemos Isaías, hay muchas cosas conectadas también, ¿no? En este caso, Isaías 62:11, oigan lo que el Señor ha dado a conocer hasta los extremos de la tierra, digan a la hija de Sión, aquí viene tu Salvador, su recompensa lo acompaña, sus obras le anteceden. Muy bien. Apocalipsis 22:12. Traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. ¿De acuerdo? Es decir, que nos está anunciando la venida del Señor, pero el Señor, ¿con qué vendrá? Con un galardón, ¿no? Con un galardón. Es que esto es Reina Valera 60. Yo siempre digo, como yo soy muy de lengua y tal, de filología, pues a mí me gusta que las cosas queden claras, ¿no? Y Reina Valera 60 a veces tiene términos que no son habitualmente usados en el lenguaje de hoy. Esto es así. O sea, todos lo sabéis porque vosotros mismos, no sé cuántas veces habéis utilizado esta palabra, por ejemplo, galardón. El que haya leído mucho o el que emplee un lenguaje así un poco rimbombante, pues a lo mejor sí. Pero bueno, galardón es premio, ¿no? Entonces, es una palabra muy bonita, por cierto. El caso, lo digo por otras versiones, pero ya nos meteríamos ahí en otros temas, ¿no? Galardón conforme a sus acciones. Bueno, esto es una cuestión, porque ahí arriba nos dice recompensa, sería más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor nos da un premio, ¿no? Nosotros trabajamos por eso también, o sea, igual que el obrero trabaja por su paga, nosotros trabajamos por eso. Pero dice, conforme a sus acciones. Eso también es importante, porque muchas veces, como cristianos reformados, nos fijamos solo en que ya somos salvos, ¿no? Y eso está bien, y es así, y el Señor nos lo dice. Ya estáis salvados si creéis en mí. La redención se ha hecho para vosotros si confesáis que yo soy el Hijo unigénito de Dios, y que he resucitado, y que vendréis conmigo al reino, etc. Pero claro, las acciones también hay que tenerlas en cuenta. Entonces, dice, cada uno conforme a sus acciones, todos salvos, pero dentro de eso habrá unos que posiblemente tengan más premio que otros, dependiendo de lo que hayan hecho, ¿verdad? Eso es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, siguiente verso, el 10 lo hemos liquidado rápido, dentro de lo que cabe. Este 11, ya para acabar esta primera parte, va a ser un poco más extenso en cuanto a las referencias. ¿Por qué? Pues porque aquí de lo que habla, David, ¿nos lo puedes leer, por favor?
Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Eso es. Nos da básicamente, en este caso Isaías, una imagen muy clara. En la Biblia hay muchas imágenes o metáforas. Nos compara algo con otra cosa. No quiere decir que literalmente sea así, sino que, como tantas cosas, y el propio Jesús en las parábolas es lo que hacía en su lenguaje, por eso a veces también las interpretaciones varían, ¿no? No nos dice, esto es un tablero de ordenador, tal cual, sino que nos da una idea de cómo es, ¿no? Entonces, el pastor, en todo caso, es la idea que nos transmite y cada uno podrá pensar a qué se refiere. De todas formas, está claro que la idea básica es, un pastor es alguien que cuida de sus ovejas. Nosotros somos sus ovejas, el pastor está al cargo, el pastor sabe qué hacer con sus ovejas. Así que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como siervos, lo que tenemos que hacer es estar a lo que Él diga de forma obediente, ¿no? Hago otra traslación al mundo, ¿no? Hoy en día, ¿qué pasa? Tú le dices a alguien, es que hay que ser obediente, es que hay que ser como una oveja. Te dicen, hombre, no, tú tienes que hacer lo que te dé la gana. Tú tienes que ir contra esto, contra aquello, y sé tú mismo y tal y cual, ¿no? Pues no, nosotros tenemos que estar como ovejas, pero claro, frente a ese pastor únicamente, no frente a los hombres. A veces no lo hacemos así. A veces estamos como ovejas frente a los hombres y no frente a nuestro pastor, ¿no? Ahí ya empezamos a fallar, porque claro, el pastor está ahí, pero si decimos algo, hacemos algo, inmediatamente no vemos la reacción. No es como el eco, que lanzamos la voz y viene el eco, ¿no? El eco está ahí, hay que saber escucharlo, pero si al jefe en el trabajo le tratamos de una manera determinada, sabemos lo que va a pasar, ¿no? Entonces, digamos que la vida, yo creo, del Hijo de Dios es una vida muy sutil, ¿no? Hay que estar siempre intentando entender qué es lo que Dios nos quiere transmitir, ¿no? El mundo va por otro lado, para ellos las ovejas realmente son ovejas, el mundo es ovejas, pero de lo suyo. Eso es lo que a lo mejor ellos no entienden. Cuando hablan del pecado, por ejemplo, piensan que, bueno, que nosotros... El otro día Erickson mencionaba que si no bebíamos o no hacíamos esto o según qué cosas, ¿no? El mundo piensa que es una represión, ¿no? Realmente es una liberación de una cadena del pecado que nos lleva a una adicción, que nos lleva a algo que nos separa del Señor, algo que espiritualmente nos ata. Sin embargo, el mundo piensa que no, que eso es, digamos, libertad, ¿no? Es que tú, digamos, te relajas o te diviertes, lo pasas bien, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa idea es importante que la tengamos, ¿no? Realmente nuestra libertad, nuestro gozo y nuestra alegría está en alejarnos del pecado, ¿eh? Lo que pasa es que eso también tiene un coste en el sentido de que a veces nos tira la carne, ¿no? Bueno, entonces, ovejas y pastor, esta es la idea básica. Vamos a, bueno, en su seno los llevará y pastoreará a las recién paridas, ¿no? Vamos a ver algunas citas en Isaías 46, del 3 al 4. Voy a ir leyendo sobre todo lo subrayado, porque si no es un poco más largo, ¿no? Sustentados desde que estaban en la matriz, dice, o sea, nosotros desde el principio, la matriz, evidentemente yo lo entiendo como desde que estamos en el seno de nuestra madre, ¿no? Ahí, y además esto es impepinable, o sea, hoy en día se quiere hacer una especie de mezcla, ¿no? Bueno, la madre, no, si es que las madres no son madres, son progenitores, progenitor 1, progenitor 2, están poniendo ya en algunos sitios, ¿no? Vamos a ver, si es que solo hay una madre y después un señor que es el padre, estará donde esté, pero es que no hay más, es que la naturaleza, que yo sepa, hasta ahora no ha proporcionado otra cuestión
más que quizá, no lo sé, si a un laboratorio o algo. Pero después ese hijo se lo dan a alguien, la pareja de no sé qué, tal. Pero sigue siendo lo mismo, ¿eh? O la mujer que quiere ser hombre, pues vale, pues será hombre, pero sus genes están ahí exactamente igual, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo digo porque esto es lo que hay hoy, o sea, lo que el mundo quiere que creamos, ¿no? Que la familia, pues es una cosa de autodecisión, ¿no? Tú decides si quieres ser hombre, mujer, si quieres estar con un hombre, con 5, con 3 mujeres, no sé, montones de cosas, ¿no? Pero bueno, desde la matriz, los seguiré llevando hasta que estén viejos y canosos. Yo los hice, yo los llevaré, yo los apoyaré y los protegeré. Esto, a ver, voy a hacer aquí esto, pero bueno, yo creo que me recuerda a mi madre un poco, ¿eh? Mi madre cuando se refiere a mí o a sus hijos en general, pues habla un poco en estos términos, ¿no? Desde que naces hasta que te mueres. A mi señora madre le tengo mucho respeto, pero claro, es un poco la idea del Señor, ¿no? O sea, desde el principio hasta el final es que Él está ahí, ¿eh? Habrá madres, habrá padres que también estén ahí y otros que a lo mejor pues o se hayan muerto o se vayan a no sé dónde o cumplan bien o a medias su labor, ¿no? Pero es que es esa la idea, ¿no? Es un padre pero también como una madre en cuanto a la protección que nos brinda, ¿no? Isaías 49, 9-10, porque quien les tiene misericordia los guiará y los llevará a manantiales de aguas. Después nos describe también un mundo natural como el que puede ser, que está en un rebaño, ¿no? Con pastos, con agua, o sea, digamos, en el que tienes de todo. Las ovejas, ¿qué necesitan? Necesitan agua, comer hierba y poco más, están ahí tan tranquilas y tan felices, ¿no? Pues nosotros igual, es que no necesitamos mucho más, ¿eh? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? En varios... seguimos con el verso en Salmos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, este fragmento es bastante conocido, del verso 1 al 3. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Veis que las referencias son las mismas, en unos y en otros son coincidentes, ¿no? Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Digamos que nosotros lo que hacemos siempre o debemos hacer es honor al nombre del Señor, ¿no? Eso es nuestra misión, ¿de acuerdo? Pero es que entonces Él nos da lo que nos corresponde. Jeremías también, el que digan que el que esparció a Israel ahora lo reúne y que lo cuidará como cuida el pastor a su rebaño. Además de ovejas, somos ovejas, permitidme la licencia, israelitas, ¿eh? Suena un poco curioso, pero en realidad es así, ¿no? O sea, ovejas israelitas quiere decir del pueblo de Israel, ¿no? Digamos que el Señor eligió a este pueblo, aunque después no quiere decir que sea solo los de Israel, sino que es todo el mundo, es toda la humanidad. Y los gentiles también, ¿no? Con Jesucristo. No para los judíos antiguos, pero bueno, no vamos a entrar. Entonces, el caso es que su rebaño se esparció, de hecho los judíos siguen esparcidos, algunos están reunidos en Israel, otros todavía no, y bueno, el Señor envió a su pueblo a Egipto, y después lo hizo regresar a Israel, o sea, le hizo pasar por toda una serie de pruebas, ¿no? Sí que esa es otra de las características. En Ezequiel 34 hay un apartado, bueno, todo el capítulo, que es profecía contra los pastores de Israel. Es largo, por eso tampoco vamos a leerlo entero. El que quiera puede profundizar. Yo mismo voy a ir en busca de mis ovejas, y yo mismo las cuidaré. Así ha dicho Dios el Señor. Tal y como las cuida el pastor cuando se halla entre sus ovejas esparcidas. Yo las rescataré de todos los lugares por los que fueron esparcidas, aquel día nublado y oscuro. Es decir, ante la dificultad sabemos que vamos a ser rescatados, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje, eso es un poco, y todo esto además, el título, de alguna manera, es lo que agrupa a todos los apartados, ¿no? Confiar en Dios. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues que las dificultades están ahí, o sea, tanto personales como en la sociedad, etcétera, ¿no? Confiar en Dios quiere decir que Él va a estar ahí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener esa visión, ¿no? Esa visión de
de ver más allá, no solo lo que nos está sucediendo. Señor, ¿por qué esto es así, no? Muy bien, el tiempo será el tiempo X, pero al final el Señor tiene algo bueno para ti, ¿no? Entonces, pues ya veis que dice en las riberas de Israel y en todos los lugares habitados del país. Bueno, pues sigue un poco toda esta idea, ¿no? Zacarías 9:16. Cuando llegue ese día, el Señor salvará a su pueblo como si fuera un rebaño. De nuevo, es un motivo muy, muy repetido a lo largo de muchos escritos bíblicos, ¿no? Los exaltará en su tierra como las piedras de una diadema. O sea, para el Señor somos valiosos. Las ovejas en realidad son lo que el pastor tiene y también son muy valiosas, pero la idea de la oveja es un poco la idea de un ser que está dependiendo de, tierno, pacífico, etcétera, ¿no? Pero aquí nos dice también Zacarías como las piedras de una diadema, es algo valioso, también somos algo muy valioso para el Señor, ¿no? Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Bueno, este es uno de los versos que, como en otras ocasiones, nos sintetiza un poco el mensaje de todo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Es uno de esos versos que está bien, pues a lo mejor aprendérselo o recurrir a él o escribirlo o tenerlo en algún sitio, puesto, no sé, en la nevera o en el calendario o donde sea, ¿no? O en un libro, etc. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Esto ya es evangelios, ¿no? Entonces ya ahí está claro que el buen pastor, Dios envía a su hijo dio su vida por sus ovejas, ¿no? Así que ahí vemos realmente lo que hace el pastor por nosotros. El pastor dio su vida, bueno, el padre dio al hijo y el hijo dio su vida. Eso es un hecho tan inconmensurable que no nos cabe en la cabeza. O sea, simplemente nosotros tenemos fe en eso y nos alimentamos de eso. Pero a nadie en el mundo, son Romanos, creo que también, si no recuerdo mal, en Hebreos se habla de ello, ¿no? A nadie en el mundo le puede caber la idea de que por tu familia a lo mejor harías algo, pero por unos que encima se han portado fatal y que tienen un pecado original y que han hecho de todo, tú mueres y encima eres Dios. O sea, es realmente es una idea que nosotros no podemos llegar a entender con mucha claridad, aunque creamos en ella, ¿no? Porque nosotros en realidad formamos parte de otra división, ¿no? Aunque estamos ya en la primera división, pero todavía no hemos llegado al máximo, ¿no? Que será cuando estemos en el reino y aún así el Señor seguirá siendo más, ¿no? Bueno, ahí ya empezaríamos con el siguiente apartado, ¿no? El 12. Os lo recuerdo para los que habéis llegado hace poco y para los que se han despistado, que hay dos partes en este capítulo. La primera, Jehová consolación, y la segunda, el incomparable Dios de Israel, ¿no? Entonces, la segunda empieza aquí en el 12. Muy bien. Os hago del 12 al 31 un comentario general de más o menos lo que va a salir aquí, ¿no? Después iremos viendo los versos. Bueno, del 12 al 31 se responde a todas las dudas, se eliminan las inseguridades, las sospechas. El profeta se lanza a demostrar el poder de Dios para dar fruto a su promesa. Dios declara la liberación en los versos 1 al 11, los que hemos visto, y su poder para liberar en los versos 12 al 31. Es decir, una cosa es la liberación en sí misma, que claro, la hace él, pero bueno, se centra un poco en ese aspecto, y otra cosa es el poder, porque ¿quién puede liberar? Quien tiene poder, pero quien tiene poder absoluto, ¿no? O sea, para dominar toda la naturaleza y cualquier acontecimiento, ¿no? Como un Dios grande y glorioso. La demostración de su poder, entonces hay como varios apartados, ¿no? Empieza con la creación y el gran poder de la naturaleza. Veremos ya en este primer verso 12 que tenéis ahí, vamos a entrar con ese tema de la naturaleza, que es un tema muy interesante, porque además en el mundo, en la sociedad,
allá donde vamos, oímos hablar mucho de esto, ¿no? Es que la naturaleza por aquí, la naturaleza por allá, la naturaleza es muy importante, nosotros somos hijos de la naturaleza, hay que rendir culto a la naturaleza, esto que es natural es mejor que lo artificial, en fin, tantas cosas que oímos, ¿no? Sin embargo, oímos bastante poco que esa naturaleza es hija de Dios, o sea, es obra, mejor dicho. Entonces, realmente, si es tan importante, te olvidas de que hay algo más importante todavía, o sea, que es quien la ha hecho. Y además, no solo eso, sino que es que encima la naturaleza es, ahora lo veremos, una pequeña cosa, o sea, es, bueno, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Ya veremos que también la compara con polvo, recordamos también la idea de la hierba que se marchita, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando la gente habla, y nosotros realmente la naturaleza la consideramos, pues, no sé, los tsunamis, los terremotos, todos estos fenómenos nos impresionan, nos impactan y se apoderan de nosotros. Es que la naturaleza, es que la naturaleza. Es que para Dios eso no es nada, o sea, es una cosilla de quita y pon, que decía aquel, ¿no? Sin embargo, yo no oigo hablar mucho de eso. Bueno, a veces sí, ¿no? Pero ahí es donde nosotros deberíamos entrar también, Esto es escuela bíblica, pero yo creo que todos tenemos que autoaprender y enseñar a nosotros mismos y, como yo siempre digo, a los de fuera también, Nosotros estamos convertidos, pero a ver, ¿qué pasa con los que no están convertidos? Pues hay que hablarles cuando digan, es que la naturaleza, no, pero vamos a ver, oye, ¿quién hizo la naturaleza? ¿Eso por qué está ahí? ¿Quién la mueve? Tal. Esto es muy importante, yo creo, ¿verdad? Bueno, perdón. En el verso 12 habla de los mares, la expansión de los cielos, la tierra, las montañas. Nos sentimos pequeños en comparación con la inmensidad y el poder de los océanos, de las tormentas, el firmamento. Volamos en aviones, vivimos en rascacielos, pero las montañas nevadas nos hacen sentir un gran respeto. Todo ello no es nada comparado con la magnificencia del poder de Dios. Él toma las aguas con la palma de sus manos, pesa las montañas con una balanza. El mar, las montañas, el universo, todo trasciende a nuestra limitada experiencia, capacidad y existencia humanas. Pero Dios es más poderoso que todo eso, que las grandes y terroríficas fuerzas de la naturaleza. Bueno, entonces la cita aquí sería Job 38, sobre todo del 4 al 11, ¿no? Entonces, hay subrayado lo que me ha parecido más relevante, ¿no? Podemos leer un poquito. Hermana, ¿puedes leer, por favor? Bueno, ahí, sí, ahí mismo, yo creo, si lo puedes leer desde ahí. ¿El joven? Sí. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Cuando tú estabas, yo afirmé la tierra, sí. En verdad. ¿Sabes? Si en verdad sabes mucho, dímelo. Dímelo. Vale, ¿qué es lo que nos está poniendo ahí? Cuando yo afirme la tierra está hablando el Señor, ¿no? O sea, Él es el que asentó todo. Y le pregunta, si sabes mucho, dímelo. Como diciendo, bueno, a ver, los hombres a veces parece que somos, sabenlo todos, no sobre todo los científicos, Esto me viene un poco el tema de los científicos. El Big Bang, hubo una explosión y de repente, bueno, pero esa explosión, ¿cómo sucedió? O sea, a partir de la nada, es que eso no es científico, o sea, y después se creó todo así, de repente, ¿no? Bueno, pues todo muy raro, muy raro. Entonces, los científicos saben mucho y cada vez más, y están más contentos, y gente que te dice, bueno, es que llegaremos a vivir no sé cuántos años y haremos esto y lo otro y lo más allá y tal. Sí, pero es que realmente mucha gente que confía en esto, ¿sabéis? O sea, confía en la ciencia, en la tecnología. Ese es el Dios actual. Si es científico, vale. Si no es científico, bueno, esto es un cuentecito de niños. O sea, esto es para
pues es una imaginación tuya y tú te quedas en tu casa y haces lo que quieras, pero aquí no me vengas a contar. Vamos, de hecho, en las escuelas, en los institutos y en las universidades, hoy en día, en Occidente, o sea, Europa, Estados Unidos y tal, me atrevería a decir que prácticamente está prohibido defender, bueno, por ejemplo, la teoría de la evolución es la oficial, la creación de Dios, eso está prácticamente prohibido decirlo, así de sencillo. O sea. Entonces, claro, nosotros estamos hablando aquí de Dios porque creemos en Él, porque estamos alabándole, porque estamos intentando entender mejor lo que nos transmite, pero es que de puertas afuera lo que nos dicen es, olvídate, pero de lo más mínimo de lo que... Madre Jesús, perdona, ¿qué querías? Sí, precisamente ayer estaba escuchando una conferencia sobre la ciencia y la Biblia, ¿no? Y la Biblia pues ya confirmaba cosas que luego la ciencia ha dicho que es así después de siglos, ¿no? Sí. Pero esto que comentabas tú del Big Bang, es que hay que entenderlo. O sea, los científicos que no creen en Dios, no quieren creer, piensan que la naturaleza se ha hecho a sí misma, ¿no? El mundo se ha hecho a sí mismo. Pero hay algo de verdad en que esa gran explosión, como también dice en Hebreos 11, que por la fe entendemos que lo que vemos ha sido hecho de lo que no veíamos. Entonces, cuando Dios dice, hágase la luz, esa liberación de la luz es una gran explosión que de ahí se expande el universo. O sea, para nada el verdadero científico desmiente lo que dice la Biblia, porque de la misma manera en Génesis dice el Señor que cada especie, ya sea de animal o de plantas, se van a reproducir en su propia especie. Y por mucho que lo ha intentado el hombre, no puede pasar de una especie a otra porque hay un número determinado de genes y unos genes determinados que determinan la especie. O sea, por ejemplo, hay una evolución, por así decirlo, dentro de una misma raza. Por ejemplo, un animal, un perro, puede evolucionar en diferentes razas, pero sigue siendo una especie, que es el perro, con un número determinado de genes. Lo que hace, por ejemplo, lo de la evolución y demás, es que pasas de una cosa a otra saltándose todas las leyes, y eso es una teoría, no es una ley. Sí. Entonces, yo eso, cuando me tocó estudiar, ya lo hablé con mi profesor y demás. Entonces, hay cosas que sí están ahí y que la naturaleza habla por sí misma de que no ha sido creada por sí misma, sino que hay alguien que lo ha creado. Claro. Amén. Vamos a ver, la ciencia realmente lo único que hace es descubrir los mecanismos de cómo funcionan las cosas creadas por Dios. Exactamente. Entonces, y bueno, ha descubierto una parte infinitesimal de todo lo que hay. Es incapaz de saber la propia vida cómo se genera o de crearla. Esto hasta ahora es incapaz. Pero, y además es todo obra del Señor también, ¿no? Entonces, lo único que ha hecho es ir viendo un poco el mecanismo de funcionamiento, pero lo que es incapaz es de hacer funcionar al ser humano, al planeta, a la creación, por el hombre. O sea, el hombre no puede darle al botón para que, clic, funcionen las cosas. Simplemente entiende, pues mira, esto va así, tal, y crea algunos mecanismos más o menos ingeniosos, pero bueno, todo forma parte del plan del Señor, con lo cual, después, en los premios Nobel, la cantidad de premios Nobel cristianos o judíos es bastante impresionante. No sé si llega, creo, a un 60% o más que son cristianos o que son judíos, con lo cual la ciencia para nada está reñida con la creencia, en absoluto. Son complementarias totalmente. Así que, bueno, pues lo que pasa es que, claro, hay personas que eso no... Sí. Por ejemplo, en este caso, que menciona el Big Bang, el creador de la teoría del Big Bang es George Lemaire. Era un cura. Sí. Y lo hizo no queriendo sacar a Dios de la ecuación, sino queriendo mostrar cómo Dios hizo eso. Este hombre era muy conocedor de muchas cosas, incluso era colega con Einstein. Con Albert Einstein. Sí. Entonces estas dos personas creían en Dios, lo procesaron y lo dijeron. Lo que pienso yo, que más que a todo esto, como se dijo, que la ciencia, decía un filósofo cristiano,
la mucha ciencia que acerca a Dios, la poca que tira para afuera. Porque hoy en día la gente que quiere llamarse científica, son unos pocos, de repente con algunas cosas, con unas teorías, quieren sacar a Dios. Y eso es lo que han hecho. Y incluso usan muchas cosas de las personas creyentes. Por ejemplo, igual la persona que inventó el logaritmo en base 10, también creyente. Y muchas cosas así, entonces están queriendo más que todo la gente sacar a Dios de la ecuación. Sí, exacto. La ecuación es una buena idea. Es cierto, la ciencia no es que no esté reñida, es que es absolutamente relacionada con todo lo que es de Dios, excepto en algunas cuestiones como pueden ser los milagros o las, digamos, transformaciones que el Señor con su poder ha podido hacer, traspasando las leyes de la propia naturaleza, ¿no? Que eso también está ahí. Pero efectivamente, como cristianos es bueno que conozcamos las cosas, ¿no? Siempre poniendo la referencia del Señor. Y después también hay otros aspectos de la moral, por ejemplo, se me ocurre el tema, por dar un ejemplo simplemente, de la solidaridad, ¿no? Del amor al prójimo. Esto, dicho así, no choca, mucha gente lo admite, ¿no? Gente que está en contra de Dios, ¿no? Sin embargo, han sacado a Dios de esa ecuación, con lo cual no tiene sentido, porque además eso viene originalmente del Señor. Entonces, ellos no admiten que eso venga del Señor, ellos quieren que sea del hombre. Pero claro, al final, ¿en qué se convierte? Que el hombre es el rey, el hombre es el jefe, el hombre es el tirano y el hombre explota a otros hombres. Es que ya nos vamos al modelo de sociedad, un modelo de sociedad que no tiene a Dios, un modelo de sociedad que al final acaba con cosas bastante horribles, ¿no? O sea, el modelo de sociedad de Cristo es un modelo de sociedad, lo podemos ver en los evangelios, de paz y amor, básicamente. No es de enfrentamiento, es de paz y amor. Entonces, cuando el hombre se pone al mando, cuidado, porque el hombre, lo que sale de ahí, no es bueno. Si no está con el Señor, no es bueno. Así que la repercusión que tiene, digamos, nuestra creencia es total. No es solo para algo íntimo, sino que está reflejada en todos los aspectos de nuestra vida. Erickson. Buenos días. Buenos días. Fíjate que... Perdona, solamente una cosa que es que se me ha olvidado, perdona un segundo. Lo de la evolución, solamente un apunte de lo que decía María Jesús. Pensar una cosa, yo he estado en alguna charla y tal, no soy ningún experto ni tampoco entiendo demasiado, pero sí que hay una idea que se me ha quedado. O sea, Darwin, que es el que inició todo esto con la evolución de las especies, etcétera, famoso que procedemos de los monos y tal, bueno, pues que todo tiene una evolución, ¿no? Entonces, solamente el apunte siguiente. Si realmente eso es así, ¿por qué no hay especies que sean cruce de una y de otra especie? O sea, por ejemplo, hombres que sean monos o monos que sean hombres, en ese caso, u otros animales. Porque es que entonces la evolución querría decir que si ha ido poco a poco, pues a mitad de camino se ha quedado y todavía están por ahí flotando. Pero no, como decíamos, la esencia genética es única en cada especie, desde el principio hasta el final. Puede haber variaciones, pero la esencia genética, o sea, solo hay hombres, solo hay monos, solo hay perros, solo hay no sé qué. Después habrá diferentes razas o diferentes variedades, etc. Pero la especie es la misma. Es que si no encontraríamos incluso restos, y no se han encontrado, de cruces de especie, ¿no? No hay cruces de especie, o sea, es la misma desde el principio hasta el final. Bueno, eso. Erickson. Fíjate que el apóstol habla acerca, en ese capítulo 1 y 2 del libro de Corintios, él habla mucho, afirma acerca de la destrucción de la ciencia, ¿no? Que Dios va a destruir la ciencia, el conocimiento humano lo va a destruir. Y Darwin, que habla acerca de lo que es la evolución del mono y todo esto, se cae cuando aparece el doctor Mackey y el doctor Watson, que son ganadores del premio Nobel, donde encuentran el ADN. Cuando llega el ADN, todo eso se cae. ¿Por qué? Porque el ADN descubre que el microsoma de la mente de las mujeres es X y el de los hombres es Y. Y ahí no puede haber cambio, ya no hay, imposible que un mono se convierta en un hombre en un mono. Eso es imposible. Entonces,
Cuando aparece el ADN, la evolución, las teorías humanas se caen. Es más, hoy en día ya la gente no habla de eso. Sí. Ahora, cuando tú vas al diccionario, ¿qué encuentras tú? Pero es algo tan increíble. Dice que Dios creó el mundo. Habla acerca de antes y después de Jesucristo. Eso dice el diccionario de la Luz. Antes y después de Jesucristo, ¿qué estamos hablando? ¿Quiénes hicieron eso? ¿No fueron hombres intelectuales, hombres que tenían conocimiento? ¿Y cómo es que dicen eso? ¿Cómo es que hacen una separación de los tiempos? O sea que ellos mismos se caen en su propia locura. Sí, hay algunos que quieren quitar eso también y decir, eliminar lo de antes y después de Jesucristo, pero bueno, efectivamente ese es el patrón medida de la historia, ¿no? Yo he visto algún documental sobre Israel recientemente y los descubrimientos arqueológicos dicen que, bueno, eso es como el quinto evangelio, ¿no? Digamos, todo lo que hay de arqueología, etcétera, etcétera, cada vez que descubren algo va certificando, corroborando lo que se dice en las escrituras. O sea, entonces, cada vez hay datos más y más y más. De forma que la existencia de Jesucristo real y de muchas otras cosas que se relatan tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, cada vez son menos discutidas por los propios ateos o científicos, porque la evidencia es tal que ellos mismos están viendo que es que eso es algo que tiene más fundamento histórico que muchas de las cosas que ellos creen que tienen unos fundamentos muy débiles, ¿no? Con lo cual, apuntalando lo que decías tú, realmente la ciencia, a medida que avanza, cada vez va demostrando más la realidad de la certeza de todo lo que ha hecho Dios. O sea, es que la propia ciencia es la que va viendo eso, ¿no? Sí, no sé si... Sí, yo quería decir algo. Bueno, yo sé que no tengo quizás mucho conocimiento científico o nada, pero yo creo que a medida que nosotros vamos leyendo la palabra y nos fijamos en las dos posiciones, en la de los científicos y en la palabra de Dios, el hombre, todo lo que ha creado, lo ha creado a partir de algo. Todo lo que ha creado el hombre, lo ha creado a partir de la materia ya hecha que Dios ha dejado, que tiene en la tierra. Pero Dios creó los cielos y la tierra, y la Biblia no dice que cogió arena, cemento, hierro, o cogió, yo qué sé, un material para hacerlo. La Biblia dice que solo declaró la palabra y se hizo. Entonces, los científicos quieren conocer el origen, entiendo yo, ¿verdad? Es mi percepción. Los científicos quieren conocer el origen a partir del material, de qué materiales se usaron, o son los que contienen lo que quieren descubrir, o el origen que quieren conocer. Entonces, pero como ellos no creen en Dios y no quieren acatar o no quieren aceptar que lo que Dios ha creado, lo ha creado a partir de su poder, no de materiales, es ahí donde ellos se contradicen y no saben explicarlo. Porque Sí. la hermana antes citaba ese versículo de Hebreos 11:3 que dice que por la fe entendemos haber sido constituidos los cielos y el universo, pero es por la fe nosotros porque creemos en Dios. Y ellos no creen en Dios, no tienen fe, entonces ellos quieren hallar el origen, pero el origen es la palabra de Dios. Y como ellos no lo aceptan. Bueno, hay una proporción que yo creo que ni siquiera están en contra de la existencia de Dios, porque eso no se atreven a decirlo muchas veces. Realmente, desde un punto de vista humano, tú ni siquiera deberías atreverte a decir que Dios no existe, porque hay tantas cosas inexplicables y que realmente exceden a nuestro conocimiento, que bueno, lo que pasa es que nosotros, yo creo que además ahí damos otro paso,
respecto a otras personas que sí que dicen que creen en Dios. Y es que nosotros creemos en el Dios, como digo yo a veces, con nombre y apellidos, ¿no? O sea, Jehová y Jesucristo de Nazaret. Ese. No, porque después hay muchos dioses, como veremos después, los dioses de la naturaleza, los Baales, Marduk, los dioses hindúes, todos esos resulta que también han hecho muchas cosas, ¿no? Incluso a veces han creado la tierra. Nosotros ya no solo creemos en Dios, sino que creemos en el Dios de Israel, ¿no? Esto también es muy importante, ¿no? Porque cuando hablas con las personas, pues hay una cierta proporción que incluso admiten la existencia de Dios. Pero después ya cuando les remites a que Dios ha hecho una película y tiene un guión concreto y específico que está en la Biblia, y que es el que ha sido, no quiere decir que no hayan pasado más cosas, pero eso es lo que... Pues ya ahí dicen, bueno, sí, pero es que... y después los otros están, ¿no? Bueno, este es el tema de la naturaleza. Realmente, por horario, estamos ya al límite del tiempo, ¿verdad? Entonces, yo, Pastor Fabiano, le dije, Pastor, a veces voy un poquito tal, ¿no? No te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, yo intentaré encontrar un poco el camino exacto entre no quedarnos ahí, porque me gustaría acabar el capítulo, ¿no? Sin embargo, pues sí que os puedo... a ver, estábamos de todas maneras con Job 38, del 4 al 11. Entonces, a ver si estaba el del anterior. Sí, este. Que realmente no lo habíamos acabado de leer. Vamos a acabar con esto, ¿les parece? Dice, ¿quién tomó sus medidas? Se refiere a la tierra. ¿Quién la midió palmo a palmo? Bueno, está clara la respuesta, ¿no? ¿Quién ha sido? ¿Sobre qué están sentadas sus bases? Cuando las aguas del mar se desbordaban, ¿quién les puso compuertas para controlarlas? Lo tenéis ahí, ¿verdad? Y ya por último, Proverbios, y incide también sobre esto, Proverbios 8, verso 29, mientras establecía los límites del mar, para que las aguas no traspasaran su cauce, mientras afirmaba los fundamentos de la tierra. Bueno, pues todo esto ya en Génesis se nos relata claramente, ¿no? Bueno, yo espero que simplemente esto contribuya a afianzar un poco nuestro entendimiento de lo que ha hecho el Señor, de que tengamos claro